Ok, ahora sí, buenos días, buenas tardes, bienvenidos todos. Hola, Ade, gracias. Disculpen la demora, uno siempre está corriendo en la vida y hoy me toca a mí. Pero bueno, hola Aldo, mucho gusto saludarlos. Y bueno, como siempre me gustaría compartir con ustedes algo de educación en lo que respecta al mercado de divisas. Si bien es cierto que los indicadores técnicos, los indicadores y los osciladores técnicos nos ayudan a interpretar la posible conducta del mercado, lo cierto es que no hay un indicador que nos dé un 100% de garantías de éxito en el mercado, ¿verdad? O sea, no existe el indicador que nos diga exactamente lo que va a pasar, cómo y cuándo. Siempre estamos trabajando con probabilidades matemáticas. Entonces, la idea es estudiar el comportamiento del precio junto a un determinado indicador técnico y determinar las probabilidades matemáticas de éxito que tiene esa determinada conducta combinada con un cierto indicador, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es, lo que importa no es el indicador técnico que utilicemos para operar, los indicadores no son más que herramientas basadas en promedios matemáticos, sino lo que importa es el tiempo de estudio que le dedicamos, cómo interpretamos el movimiento del indicador y qué tan bien conocemos nosotros nuestras posibilidades de éxito y fracaso trabajando de esa manera. Si yo sé que una determinada combinación de indicadores me da una probabilidad de éxito que supera el 65%, digamos que yo sé que voy a ganar 6, 7 operaciones de cada 10. Entonces, si sé manejar mi riesgo-beneficio, entonces puedo trabajar con ese indicador. ¿Eso se aplica en todos los casos? No. Lo cierto es, discúlpenme un segundito. Perdonen, lo cierto es que hay algunos indicadores que trabajan mejor con determinadas herramientas, con determinados cruces, y otros indicadores que vale la pena aplicar en otros cruces. De todas maneras, yo creo que el camino hacia el éxito en la operatoria del Forex está minado de estudio, ¿no? Uno tiene que ir estudiando los distintos indicadores, entendiendo cómo trabajan y buscando el que mejor se adapte a las necesidades de cada uno. Disculpen, ¿se escucha bien el volumen? Lo veo un poco bajo de este lado, pero si me confirman que se escucha bien, sigo y arrancamos con la presentación para hablar un poquito de este indicador, cómo se usa y después vamos a ver algunos ejemplos prácticos. ¿Lo escuchan bien? Ok, ok, un poco bajo, sí, me parece que está un poco bajo el volumen. A ver si Vicky me puede subir un poquito el volumen, pero si escuchan bien, no hay problema. De todas maneras, voy a poner la presentación. Es unos minutitos, no voy a estar viendo lo que ustedes digan, así que déjenme presentar esto 15 minutitos nada más, voy a tratar de ser breve, y después charlamos y vamos a los ejemplos prácticos y voy mirando las preguntas, ¿ok? Este indicador, el CCI o Commodity Channel Index, mide la variación que sufre el precio de un determinado par de divisas, en nuestro caso, en relación con su media estadística. Otra vez estamos hablando de un promedio. Lo que quiere decir esto, en definitiva, es que es la suma del máximo, mínimo y cierre de cada periodo. Fíjense que toma el precio típico, que es el precio ponderado, máximo, mínimo y cierre dividido 3, ¿sí? Lo que nos da el precio medio, ¿sí? Es lo que llamamos también punto de pivote, o el precio al que suele tender el mercado, ¿sí? Junto a una media simple de X cantidad de periodos aplicada sobre ese precio típico, ¿sí? Cuando este indicador nos muestra valores altos, ¿sí? Nos está diciendo de alguna manera que los precios están inusualmente altos, comparados con su precio medio, con el precio donde debería estar. Por el contrario, los valores muy bajos indican que los precios están muy bajos en relación a ese promedio, ¿sí? Ahora, que estén muy bajos o que estén muy altos, ¿sí? Realmente eh, tiene una significancia en el mercado. Si está muy alto, por ejemplo, vamos a decir, si hoy con todo lo que cayó el euro, que está cotizando en 1,2950, cayó más de 120 pips, está muy bajo en relación a su promedio. En el cortísimo plazo, si miramos gráficos chicos, seguramente que sí. ¿Es eso una señal de que hasta acá llegó y va a revertir su tendencia? No, no es una señal de que va a revertir su tendencia. El indicador mismo tiene una manera de filtrar eso y lo vamos a
conversar ahora. Mientras tanto, y terminando con la definición teórica de lo que es el indicador, lo llamamos cerrado porque típicamente se oscila entre más 100 y menos 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para emplear el CCI como un indicador de sobrecompra o sobreventa, se entendería que las lecturas que están por encima de 100 implican una condición de sobrecompra y, por lo tanto, una posibilidad de corrección bajista. Hay que determinar qué tan válida es esa corrección y cuándo podemos entrar al mercado en base a esa corrección. Y mientras tanto, las lecturas por debajo de 100 implican una condición de sobreventa, ¿sí? Y por ende un posible rally alcista a continuación, ¿sí? ¿Es posible? ¿No es posible? Ya lo vamos a ver y vamos a charlar. Mientras tanto, ahora vamos a pasar a ver un gráfico. Me gustaría aclarar que tenemos distintas formas de leer este indicador y hay distintas formas de leer las señales, ¿sí? Entonces, como les dije, tiene una línea media de 0 y tenemos las líneas extremas que por default vienen en 100 y menos 100. Entonces yo entiendo que tengo una señal de compra o de venta cuando el indicador cruza su línea de 0. En todos los indicadores técnicos, sus líneas medias son las diferencias entre un mercado alcista y un mercado bajista. Entonces, si un indicador, en este caso en particular, el 0 es la línea media, el indicador de momento, por ejemplo, la línea media es 100, es un indicador abierto, ¿sí? No tiene extremos, ¿sí? Entonces, cualquier cruce de esa línea de 0 al alza o a la baja es una señal de compra o venta. ¿Qué tan válida es? Depende de varias circunstancias. Lo primero que yo considero cuando miro una señal en cruce de línea 0 es primero desde dónde proviene el indicador. Si el indicador, antes de cortar su línea 0 en cualquier dirección, al alza o a la baja, se encontraba prácticamente horizontal en una zona muy cercana a esa línea media, ¿sí? Me está diciendo que no había una tendencia prueba, que no había una fuerza previa y que el mercado puede seguir lateralizando. Eso se da mucho cuando el mercado está lateralizado, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que buscar es de dónde viene y establecer una línea de exclusión alrededor de esa línea media de cualquier indicador técnico. De todas maneras, vamos a suponer que tenemos un buen corte con una buena inclinación, que el indicador viene cayendo con fuerza y nos da una señal de venta. Entonces ahí el cruce de la línea 0 me estaría confirmando la continuación de la tendencia anterior. Otra señal se lee cuando el indicador cruza hacia afuera las líneas de los extremos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si cruza el 100 positivo al alza, me está indicando que el momento alcista del mercado es muy fuerte. Por ende, ese cruce de la línea de 100 no me está diciendo al alza, no me está diciendo que el mercado está entrando en zona de sobrecompra, sino que me está diciendo que el mercado solamente está ganando fuerza. ¿Conviene entrar cuando el indicador cruza la línea de 100 a la alza? La verdad es que no, la verdad es que si uno está dentro del mercado, es una buena indicación de que uno está en el lado correcto y le puede dejar correr su ganancia, ¿sí? Pero quizás para tomar una decisión de compra en ese extremo, estamos ya llegando un poco tarde, porque podemos estar cerca de un agotamiento de la tendencia dominante. Lo mismo a la baja. El cruce de la línea de menos 100 no me está diciendo que el par está entrando en zona de sobreventa, sino que me está diciendo que la tendencia es fuerte y va a seguir y puede seguir cayendo, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de que la teoría dice que ambas son señales, tanto compra como de venta, lo cierto es que estamos entrando en zona de riesgo. Entonces, no sé si es el momento para tomar una posición, pero sí mejor el momento para mantener una posición abierta, ¿sí? Otra señal se da como con cualquier indicador de tendencia cuando se producen las divergencias. Esto si quieren lo charlamos después. Perdón, pongo esto para que no me moleste y me moleste igual. Vuelvo a poner el gráfico. Ahí está. Tenemos también señales de compra-venta cuando el indicador cruza líneas de tendencias. Es muy importante trazar líneas de tendencias dentro de los indicadores. También vamos a ver ahora un ejemplo. Y finalmente, los patrones en forma de V fuera de los extremos, cuando el mercado se agota en una u otra dirección, son las que para mí son las más interesantes señales de compra-venta. Los patrones en forma de V, ¿ok? Por el contrario, ¿cuándo es el momento indicado para cerrar nuestra operación? Depende. Si estamos en una operación a la baja y el indicador cruza su línea media al alza,
nos está diciendo que el mercado está cambiando la tendencia. Entonces, estoy ganando 5 o perdiendo 1 o ganando 100 o perdiendo 500, si el indicador cruza su línea media en sentido opuesto al de la operación en la que yo estoy, es momento de cerrar esa operación, tanto sea con pérdidas como ganancias. ¿Por qué? Porque se pierde la condición, ¿sí?, que me hizo entrar al mercado, ¿sí? Si yo estoy vendido en un determinado par y empiezo a tener señales alcistas, ¿me voy a quedar dentro del mercado o voy a cerrar la operación? En general nos mantenemos dentro del mercado y decimos ahora se vuelve. Y el ahora se vuelve creo que es la expresión más peligrosa que usamos los traders, la segunda más peligrosa después de no poner stops en las operaciones, ¿verdad? Otro momento en el que el indicador nos dice que ya se acabó y es hora de cerrar la operación es cuando se torna plano. ¿Por qué? Porque cuando un indicador se torna plano, lo que nos está diciendo es que el mercado perdió fuerza, tanto en una como en otra dirección, y va a entrar en una etapa de consolidación si no está ya dentro de la misma. Entonces, cuando comienzan esas etapas de consolidación en el mercado, ¿qué es lo siguiente que puede ocurrir? No lo sabemos. Puede salir en cualquiera de las dos direcciones. La fuerza que lo traía hasta el momento en el que estamos se terminó. El indicador se tornó plano, es momento de cerrar la operación y esperar a otra nueva señal, ¿sí? La otra opción es, como les dije, el otro momento para salir es, como les dije, cuando tenemos líneas de tendencia dentro del indicador. Si hay una línea de tendencia bajista, nosotros estamos operando a la baja y de repente el indicador quiebra esa línea de tendencia al alza en el sentido opuesto a nuestra dirección, entonces también es momento de cerrar la operación. Tengan en cuenta que, a ver, todo esto son consejos prácticos. Las decisiones siempre son de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que decidimos cuándo y por qué entrar, y nosotros somos los que decidimos cuándo y por qué salir, ¿sí? Si rompe una línea de tendencia pero se mantiene en territorio negativo, quizás podamos mantener la operación, pero tenemos que ser muy conscientes de hasta qué punto vamos a aguantar esa operación y por qué. Cuando uno se hace esa idea antes de operar, antes de entrar al mercado, tiene que saber, voy a entrar al mercado en este punto, pero, si pasa tal otro, entonces tengo que salir y asumir mis pérdidas, ¿sí? Es muy, muy importante que uno planee la operación entera antes de entrar al mercado. Yo no puedo decidir vender el euro sin ponerle un objetivo de precio, ¿sí? Por decir, bueno, esto debería llegar hasta este punto. Bien, y si retrocede, ¿en qué punto decido que deja de ser válida mi operación de venta? ¿Sí? No hay que quedarse esperando. El otro momento adecuado para cerrar la operación es si agregamos niveles adicionales. En este caso puse como ejemplo el 200. El 200 lo aplico mucho para el euro y para la libra. En los cruces del 100 me gusta más usar un nivel de 170. Pero lo que hago es agregar niveles extras, digamos, ¿no? El indicador viene con 100 y menos 100, como les decía. Sin embargo, cuando llega a extremos de 200 y o menos 200, es el momento en que el precio se empieza a agotar. Deberíamos buscarlos esos niveles, quizás convenga ajustarlos un poco. Pero ahí es cuando yo sé que las posibilidades de una continuación de a partir de ahí del precio es muy, muy complicada y es momento de salir, ¿sí? Y finalmente, cuando el indicador cambia de dirección. Voy a interrumpir un poquito la presentación para confirmar que está todo bien. Ahora está mejor, saqué la cámara un segundito. Está todo bien, me siguen hasta acá, seguimos con el tema. ¿No hay preguntas? Perfecto, solamente quería confirmar eso. Ok, vamos a empezar a ver algunos ejemplos prácticos de todo lo que estuvimos discutiendo y después vamos a ir a los gráficos en vivo. ¿Ok? Como primer ejemplo, lo que les contaba de analizar, ¿sí?, el tema de las líneas de tendencias. En este caso en particular, este es un gráfico muy, muy viejito de la libra dólar, pero me gustaba mucho porque tenemos no solo el quiebre de la línea de tendencia alcista, sino que también un corte dorado de la línea media de 100, como les decía, ¿sí?, en el mismo momento. Se ve que el corte, ¿sí?, fíjense que el indicador viene prácticamente vertical, ¿sí?, cayendo desde 100 y cruza su línea media. ¿Ok? Entonces, eso es una señal de que el precio va a continuar. Y fíjense que incluso en el momento, incluso en el momento en que cruza la línea de 100 que se produce alrededor de este precio,
vemos una aceleración del precio a la baja, ¿sí? La caída continúa, es lo que les comentaba, el corte de la línea de menos 100, en este caso, cuando tenemos una señal bajista, no hace más que confirmar la tendencia dominante, que mi operación es correcta, pero llega un momento en que el indicador se torna plano, ¿sí? Y comienza a subir lentamente, que es cuando pasa esto. Y ahí me está diciendo, bueno, hasta acá llegó el precio, se torna plano, es momento de salir, ¿sí? Otro ejemplo, como les dije, el tema de las divergencias. Fíjense que mientras que el precio sigue cayendo, una divergencia es cuando el precio y el indicador van en direcciones opuestas, ¿ok? En este caso tenemos al precio, ¿sí? Marcando mínimos descendentes cada vez más bajos, ¿sí? Y al indicador marcando mínimos ascendentes, o sea, mínimos cada vez más altos. En este caso, como el precio está cayendo y el indicador está yendo al alza, estamos diciendo que es una divergencia alcista, ¿sí? En algún momento esta tendencia bajista debería agotarse y yo debería tomar una posición al alza o el precio comenzar a recuperarse. ¿Cuándo es el momento? Cuando veo la divergencia, no. Hay divergencias, he visto divergencias que se han extendido, en este caso fíjense que se extendió por 4 o 5 días, pero en la vida real y en los gráficos reales nos pasa que las divergencias se extienden a veces por semanas y meses. Entonces, ¿cuándo es el momento de comprar o cuándo es el momento de decir, bueno, esto se terminó esta tendencia bajista y va a comenzar a subir? En el momento en que el indicador cruza la línea de menos 100 al alza, perdón, ¿sí? En el sentido opuesto al que estaba antes. ¿Sí? El cruce de la línea de menos 100 es una indicación, ¿sí? De que va a ir. Además, otra vez, fíjense que el ángulo del corte del indicador es superior a los 45 grados, lo que hace, no hace más que confirmarlo, ¿sí? Y fíjense que como el precio lateraliza, el indicador también comienza a lateralizar. Puedo tomar ganancias o puedo esperar, ¿sí? Fíjense que incluso el precio ha llegado vuelto al precio de entrada, ¿sí? En algún momento. Pero finalmente corta el alza. Pero lo que quiero decir es mejor tomar ganancias cuando el indicador se torna plano. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando se pone plano, que es cuando llega a esta zona, ¿sí? Ahí se pone plano. Porque después tengo un retroceso de precio. En este caso, en particular, vemos que sí continúa la alza. Pero claro, eso es ya más una apuesta que una operación, ¿verdad? Estoy apostando a que pueda llegar a continuar al alza. La verdad que si a partir de acá, cuando empezó a retroceder esa línea de 100, seguía cayendo, el precio podía empezar a caer y podíamos ver una caída mucho más importante del precio, ¿sí? En este caso acá hay otro ejemplo de divergencia, en este caso es una divergencia bajista, ¿sí? Fíjense que el precio hace máximos ascendentes, mientras que el indicador hace máximos descendentes, ¿sí? Y otra vez el cruce dorado de la línea media de 100 es lo que nos confirma la entrada en el mercado. Otra cosa, otro factor que miro mucho en cuanto a la lectura de indicadores técnicos es cuando tenemos pullbacks no solo en el precio, sino también en el indicador. Fíjense en este caso en particular, se quiebra la línea y se produce un pullback a la línea de tendencia quebrada, ¿sí? Y fíjense que el indicador hizo un pullback a su línea media, no logró superarla y aceleró a la baja. El quiebre de menos 100 no dio más que señal de continuación. Pero siempre digo, tomar la operación cuando el precio corta menos 100 o más 100 es un poco más arriesgado que tomarlo cuando está la línea de cero, porque puede cortar la línea de 100 y a caer unos pocos pips y darse vuelta. La idea es estar dentro del mercado, seguir dentro y esperar a que el indicador se agote y comience a revertirse de alguna manera, ¿ok? Esto es otro ejemplo similar con el quiebre de las líneas de tendencia, no es más importante. Y aquí tienen otra divergencia con el indicador plano, en este caso en particular, y el precio siendo máximo totalmente. Realmente no son otras formas de ver las divergencias, ¿sí? Por otro lado, ¿se acuerdan que les dije trazar extremos en 200 o en 170 dependiendo del cruce en particular con el que trabajen, ¿no? Algunos, creo, los pares que tienen un rango de movimiento intradiario superior a los 100 pips en promedio, este, 150 pips, podría, como hace la libra, por ejemplo, conviene utilizar extremos en 200. Por el lado contrario, hay pares que tienen un rango inferior a 100 pips intradiario, ¿verdad? El Yen, bueno, últimamente el Yen mueve 30 pips por día, pero
Eso es porque movía un poquito más, pero no llegaba a los 100, llegaban 80, 70. Entonces, en ese caso, cuando el- el par, perdón, bajo estudio, mueve menos de 100 pips por día, yo suelo determinar los extremos en la zona de 160, ¿sí? Entonces, otra vez, como les dije al principio, la zona de 200 o de 160 no es una zona para tomar operaciones siempre, ¿sí? Pero es una zona para salir del mercado siempre, ¿sí? No es para tomar posiciones en contra de la tendencia dominante, pero sí es una buena zona para cerrar una operación si yo estoy dentro del mercado, porque sé que cuando llegue a algún extremo, alguno de dichos extremos, el precio probablemente se agote y se revierta, ¿sí? El tema es que siempre hay una tendencia dominante. Fíjense que en este caso en particular la tendencia es fuertemente alcista. Tengo una pequeña señal de reversión o de agotamiento acá, pero sin embargo fíjense que la caída que fue muy limitada y el precio sigue recuperando al alza. Y entonces este pico que hizo el precio por encima de 200, ¿sí? No es una buena señal de venta o de reversión de la tendencia. Sí, lo tengo que entender como un momento para salir del mercado, más que como un momento para entrar a la venta. ¿Ok? Bueno, hay varios ejemplos, pero quiero sacarlos y pasar a, a- a un gráfico real. Patricio dice, Vicky, tenemos muchos graves, retumba y no se entiende. Y yo hablo muy rápido y tampoco ayuda. A ver, ¿se escucha mejor ahora o está muy grave? ¿Sigue estando muy grave? ¿O se escucha un poquito mejor? ¿Lo seguís escuchando igual grave? No sé qué decirte, Patricio. Perdón, ¿eh? Prueba así, a ver si con la ayuda de Vicky podemos mejorarlo. De todas maneras, esa era la idea básica del indicador y de la presentación. Si tienen alguna pregunta, me gustaría que la compartan ahora. Y de todas maneras, voy a poner un gráfico, si me permiten. Estaba mirando eh, el euro justamente hoy, antes de comenzar la sesión. A ver, hay una pregunta, permítanme. ¿Qué retemporalidades recomiendas para el trading intradía? ¿Número de periodos? ¿Es común que traiga 14 por defecto? ¿Fue grabado para guardarlo? Sí. La sesión está siendo grabada. En cuanto a qué periodos operar para intradía, yo suelo trabajar con 4 horas para determinar la tendencia dominante y 1 hora para operar, ¿sí? O sea, en 4 horas trato de determinar la tendencia dominante. En el caso particular del euro no hay una tendencia realmente fuerte. Estamos en un rango de la tendencia, si bien hoy la tendencia es bajista, ¿sí? La tendencia está bajista. ¿Sí? El par llegó, fíjense, estaba mirando hace un rato, no, creo que proveniente de acá, no, de más abajo. A ver, en gráfico diario vamos a poner. Perdónenme, a ver, no, en diario. A ver, ahí estamos. Estaba mirando esta línea que es justamente donde llegó el euro hoy. Vamos a bajar en 1 hora. Hay que ajustarlo un poquito, pero fíjense que se quedó a muy poquitos pips de esa tendencia. O sea que no espero que siga cayendo donde acá, o por lo menos ahora, pero se queda cerca que quiebra esta línea, la zona de 29.50, 70, 29.50, el euro probablemente caiga. Pero, perdón, me distraje. Lo que quiero decir es, trato de determinar la tendencia en gráficos más grandes, 4 horas, días, eh, lateralizado, y operar en 1 hora. En cuanto a los periodos, 14, 17 y 21. Voy jugando con esos números generalmente. El 14 por default lo sigo porque todo el mundo lo sigue. ¿Sí? Entonces el otro que está operando del otro lado es mi contraparte, ve el mismo número que yo y probablemente tome decisiones de trading en base a esos números y yo tengo que aprovechar también la decisión del otro. Si el mercado está alcista, les doy un ejemplo. Si el mercado está alcista y el CCI da una señal de venta, el que está operando con el CCI lo va a ver y probablemente cierre su operación y tome ganancias, lo que genere que el impulso bajista se continúe extendiendo. ¿Sí? Es una forma de ver el mercado, no es la única. Y por ende, si el mercado va a seguir cayendo, yo puedo tomar esa señal de venta porque estoy viendo lo mismo que ven los demás. Lo mismo con los niveles Fibonacci, con las líneas de tendencia a largo plazo y demás.
y tiene que estar viendo el mercado como lo ve el mundo, no solamente verlo como lo ve uno mismo, ¿no? Eso por un lado. 21 periodos para divisas más lentas. El dólar yen, el dólar franco suizo, en general uso 21, que es un número Fibonacci, y lo extiendo para que me dé una amplitud más amplia de variación. Me gusta más el 21 que el 17. El 17 lo probé en una época mucho con los cruces del yen, suelen ser bastante, eh, no me sale la palabra, les cuesta mucho cumplir con los indicadores técnicos. O sea, son los pares de Shin son los pares quizás que menos cumplen con los indicadores técnicos clásicos, el momentum, CCI, RSI, ADX. Los cruces de Shin les cuesta más. Entonces ahí me pongo a jugar con números raros para ver si encuentro una vuelta. Y en una época trabajé mucho con el 17 en lo que respecta a los cruces del Shen. Me preguntaste las temporalidades para trading intradía, el número de periodos y si era grabado. Creo que te contesté todo. Dice, vale que tres señales, solo el cruce. No debe existir vela de confirmación como en el momentum. Ok, vos me decís, a ver, vamos a agregar. Perdón. Vamos a agregarle la línea de cero. ¿Sí? Y vamos a hacerlas un poquito más oscuritas. Así se ven mejor. ¿Ok? Lo que vos decís es esperar la confirmación con una apertura de vela después de que le dé la señal. En general no. En general lo que yo suelo hacer operando en gráficos más chicos es cuando tengo un buen cruce, ¿sí? Como este en particular o este en particular, ¿sí? Son el indicador normalmente lo que les decía, prácticamente verticales, ¿sí? Cuando el indicador está muy vertical, son los mejores cruces. Lo que suelo hacer es esperar la apertura de la siguiente vela para entrar al mercado y poner el stop por encima de los máximos previos, ¿no? En el caso de entrar a la venta, si damos algún ejemplo aquí a la compra, ¿sí? Pondría el stop por debajo de los mínimos anteriores, ¿sí? Buscaría una zona de soporte o resistencia cercana para, para poner el stop unos pips por detrás. Lo que es importante tener en cuenta es que, como con todo, vamos a buscar, a ver, vamos a ir para atrás cuando el euro estaba más alcista. Ahí está, perdón. Aunque lo que es importante tener en cuenta también, como todo indicador técnico, las señales que favorecen la tendencia son siempre mucho más fuertes y mucho más válidas que las que están en contra de la tendencia. Si el par está en una tendencia alcista, ¿sí? Yo no voy a esperar que una señal en contra de esa tendencia me diga que es momento, que hay una reversión en el mercado. A ver si se entiende. Yo tengo que buscar operaciones siempre al alza hasta en que no tengo una confirmación de que esa tendencia dominante cambió. Y lo cierto es que si miramos al euro que está cotizando en 29.70, más allá de que hoy a corto plazo está bajista, la tendencia alcista dominante que trae el par sigue siendo válida. Fíjense que esta línea viene de 1.20 y no la pudo quebrar hoy, la testeó nada más. Entonces, la tendencia de fondo es alcista. ¿Qué voy a buscar yo? ¿Señales a la compra o señales a la venta? Y voy a tratar de buscar señales de compra, ¿sí? Cuando el indicador llega a extremos, o cruce su línea de 100 a la baja, o cruce su línea media, ¿sí? Y voy a cerrar mis operaciones, voy a tomar ganancias cuando llegue a niveles extremos, porque sé que hasta ahí llega, ¿sí? Fíjense, acá estamos en 276 en particular, ¿sí? Por eso les decía que los extremos son relativos, pero cuando llega a la zona de 200, ¿sí? Vamos a pasar una línea en 200, más o menos, ¿sí? Ahí estamos. ¿Sí? Cuando el indicador llega a la zona de 200, ¿sí? Fíjense que la tendencia se agota y tenemos una reversión del precio, o al menos una consolidación. Y después, lo interesante es tratar de buscar una nueva entrada en favor de esa tendencia, ¿sí? O sea, hay que ser consciente de eso. Si una señal de agotamiento al alza en una tendencia alcista, ¿sí? No es una señal de reversión del mercado, es simplemente una señal de que puede corregir o de que estamos un poco cansados, los compradores están un poco cansados. Fíjense que a lo que va de esta tendencia, que estamos hablando de julio, ¿sí? O sea, estamos siempre buscando alzas y en el medio, obviamente, si lo miramos en más gráficos más chicos, vamos a ver que, como sabemos, más del 60% del tiempo, el precio está
consolidando, ¿sí? Hace movimientos, consolida, hace movimientos, consolida, ¿sí? Y si bien, claro que existe gente que opera a largo plazo y entra en 1.20 y espera meses hasta que llegue a 1.30, ¿sí? Existe, no es mi forma de operar. Yo busco operaciones más cortas, operar intradía, sacar pocos pips, salir del mercado y no dormir tranquila. Esa es mi personalidad, más allá del mercado, ¿no? Y lo que a mí me sirve y a mí me funciona. Puede que a los demás no les funcione de la misma manera. Pero bueno, como les decía, la idea es tener en cuenta que cuando el indicador llega a un piso, a un extremo y empieza a revertir, es momento de volver a comprar en favor de la tendencia dominante. ¿Qué pasa ahora que tengo una fuertísima señal de venta? Pasó el menos 100, me confirmó que aceleró a la baja, ¿sí? Y ahora se está poniendo plano el indicador. ¿Se acuerdan lo que les decía que se está poniendo plano? Y tengo la línea de tendencia. Eso quiere decir que si hoy vendí euro dólar, es el momento ideal para cerrar la operación, ¿sí? Y esperar a ver qué pasa a partir de ahora. ¿Va a lateralizar? ¿Va a quebrar la línea? Si quiebra la línea, ¿se va a alejar lo suficiente como para continuar? Tengo que hacer un poco de análisis de precios también. Como les dije, tengan en cuenta, el precio hoy cayó un poco más de 120 pips, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, si ya cayó eso, ¿cuánto más puedo esperar que el euro caiga en un día? No cae mucho más, ¿sí? Voy a tener que esperar ahora, en lo que respecta a este par en particular, ¿sí? Pero fíjense que cuando llega a los extremos, en general veo una lateralización y una corrección a la baja, ¿sí? A pesar de que los extremos son terribles, al alza, no hay un retroceso ni un cambio de tendencia. Fíjense aquí que tenemos un extremo, una corrección de 60-70 pips y enseguida un rally alcista de continuación de la tendencia dominante de 400. Por eso digo que las señales en contra de la tendencia dominante no son fuertes. Además, lo que les decía de los patrones en forma de V. Fíjense que en este caso en particular, no sé si se llega a ver, si el indicador tiene una forma redondeada en el tope, ¿sí? Esas son las que consideramos señales no del todo válidas, o este patrón o este patrón. Los que son realmente interesantes de seguir son los patrones en forma de V, de V o V invertida, como este, ¿sí? Como este o como este. En estos casos son los que suelen indicar un cambio a corto plazo dentro de la tendencia dominante o un cambio del último movimiento de precios, ¿no? Fíjense que acá tenemos una V con una vela de reversión y el par subió 150 pips. Acá también tenemos un patrón de V y el rally con continuación fue alcista. Acá no está tan claro, pero como la tendencia sigue, es alcista. Sin embargo, no suelo confiar en las formaciones, ¿sí? Que no tienen el patrón de V. Esos son los patrones ideales, ¿ok? Ok. No sé si tiene alguna otra pregunta, alguna otra cuestión con respecto a lo que discutimos hoy. ¿Tiene alguna duda? ¿Quieren comentar algo? Pueden usar filtros, obviamente, para decidir las entradas. En general, creo que depende de cada uno. En general, cuando vemos un cruce de la línea de 100 a favor de la tendencia, suele ser una muy buena señal. Y no suelo esperar mucho para entrar, no suelo esperar la confirmación en la siguiente vela. La verdad es que no. También depende del momento del día, ¿no? Si estamos, las mejores horas para operar son antes de la sesión americana, cuando está la sesión europea a pleno y estamos todos esperando a ver qué van a hacer los americanos y los informes que van a publicar. Nuestra señal dentro de este horario suele ser bastante más interesante y suele ir más rápido, ¿sí? Suele ser más directo el movimiento. Entonces ahí esperar no es tan importante. Si la sesión es, la señal es ya solamente en la sesión americana, entonces quizás sí convenga esperar por una confirmación. ¿Ok? También una media simple de 20 siempre, el agregar una media simple de 20, yo en general siempre la tengo la media simple de 20, porque bueno, no quiero mezclar indicadores cuando es, mira, para que se entienda bien en la utilización de este indicador en particular. Pero la media simple de 20 sí es una gran ayuda. Pero estaríamos trabajando igual que con el momentum, con Elder, ¿no? Media y fuerza del mercado. En definitiva, esto no es más que un indicador de tendencia y lo que hay que hacer, como les dije al principio, es analizar la conducta
del par y del precio. Siempre teniendo en cuenta que cuando vamos en contra de la tendencia dominante, tenemos muchas menos probabilidades de ganar que cuando vamos a favor de la tendencia. No digo que no se pueda entrar en contra de la tendencia, sino que hay que entrar en contra de la tendencia sabiendo que estoy en contra de la tendencia y buscando muchísimos menos pips y trabajando con un stop mucho más ajustado. Si la función, si tengo la suerte de que se produzca un cambio de la tendencia dominante en gráficos más grandes, puedo sacar más pips, pero si no me da los pips rápido, entonces no tengo que seguir en esa operación. Esa es al menos mi forma de ver esto, ¿no? Ups, perdón. A ver. Me dice Valeria, mirando el dólar australiano que estaba consolidando, ¿cuál es el momento ideal para ingresar? Anoche en la sesión de ayer. Yo entré 2 veces en el dólar australiano ayer y hoy. Uno en 3.35 y la saqué en 2.90. En 3.35 ayer. Perdón, voy a poner el gráfico de 4 horas. En 3.35 en estos piquitos que hizo ayer, porque tiene este FIBO acá, intentó varias veces de pasarlo y cuando en esta vela no logró pasar y volvió a caer, ¿sí? Ah, después de que hizo esto, creo que fue ayer sobre la sesión americana, entré con un límite en 2.90, que me lo cerró en la sesión asiática, sí, porque 2.90, 2.80, fíjense, acá en la zona de 2.80 tiene un piso muy muy fuerte, pero está bajito, para mí está muy bajito el australiano. Y hoy, antes de la conferencia, volví a vender cuando quebró acá en la zona de 2.70, ¿sí? A 2.50 fui, busqué 20 pips cuando quebró esta línea de tendencia alcista, hizo el pullback, ¿sí? Y no pudo pasar, no pudo pasar, no pudo pasar. Y finalmente vendí. Lo que vos me estás preguntando, perdón, a ver, vuelvo. Que estaba consolidando. ¿Cuál era el momento ideal para ingresar? Anoche en la sesión de Asia, el momento ideal para ingresar hubiera sido vender en 3.35 y quedarse. Pero yo soy bastante cobarde para quedarme y dejar una operación abierta mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ese es el momento ideal. Yo creo que ahora habría que esperar un poquito. Esta noche hay inflación en Australia, eh, en la próxima sesión asiática, así que no toco la web. Por eso también salí antes de comenzar la sesión en 250, porque realmente creo que es un factor de riesgo muy grande la inflación de Australia esta noche. Y hay que esperar. Si la inflación es baja, no van a tocar. Creo que el mercado va a entender, lo va a entender así. Si la inflación es muy baja, el Banco de Australia no va a subir tasas, ¿sí? Que las recortó este, bastante, no va a tocar las tasas y le puede dar un poco de vida a los australianos. Por el contrario, si la inflación empieza a subir, quizás consideren otro recorte de tasas y por ende va a volver a caer. En este caso en particular, yo ahora esperaría la zona de 200. ¿Sí? Buscaría tratar de vender para ir a que el precio busque 200. A ver si con el dato de inflación se mueve, si quiebra el mínimo de hoy va a 200 y si hace un pullback otra vez a esta zona de 270, 280 y no la pasa, ahí vuelvo a vender buscando el 200. Eso es lo que estoy pensando ahora. Va a depender de dónde esté el precio. Creo que el informe de inflación es en más o menos 8 o 9 horas, o sea que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero si antes del informe de inflación el cuadro es el mismo que ahora, esas serían las decisiones que tomaría. En realidad últimamente me gusta muchísimo más operar el dólar australiano que el euro. Pero bueno, eh, es una cuestión personal nada más, ¿ok? Perdón. Así que si pensás entrar en el australiano, espera el informe de inflación. Es lo único que te diría por ahora. César pregunta, perdón, no vi esa pregunta, César, perdón. ¿Este indicador es muy parecido al RSI o son muy diferentes? Son bastante diferentes. Son bastante diferentes. El RSI tiende a saturar, ¿sí? En pares como la libra, el libra dólar o libra yen, vas a ver que en un momento el RSI puede llegar a entrar en zona de sobreventa, sobrecompra, por arriba o por debajo de 670 y se torna plano. El precio sigue avanzando en cualquiera de ambas direcciones y el indicador satura, se pone plano, plano, plano y no se mueve. ¿Sí? Y en cambio el CCI no satura como el RSI. El RSI da muchas señales falsas para lo que es el pares de la libra. Y Ricardo me dice si puedo mirar el DAX.
La verdad es que no soy una gran fan. Sí, a mí me gusta más el, el CCI que el RSI. El RSI lo sigo para algunos pares, pero nada más. Y el DAX, el CCI, el DAX no es santo de mi devoción, el dólar index. No lo suelo seguir mucho. La verdad es que, como ves, tengo el gráfico prácticamente vacío. No lo sigo mucho. Pero bueno, mientras el índice esté... Ah, el DAX, perdón. Me estás diciendo la bolsa... ¿El dólar index o la bolsa alemana? ¿El dólar index estamos hablando, Ricardo, o la bolsa alemana? El DAX es la bolsa alemana. De todas maneras, lo que veo que es un fuerte momento alcista, pero fíjense que está deteniéndose en una zona, sí, de fuerte soporte, previo soporte, resistencia estático en esta zona. Tiene que pasar este nivel, los 10.000, para que veamos al dólar seguir avanzando. Si empieza a retroceder de acá, el dólar va a empezar a caer también. MetaTrader de cada color tengo. Ah, la bolsa alemana, ok. Me equivoqué de gráfico. A eso vamos a abrir otro MetaTrader. A ver. Estaba mirando los índices. Que eso los estaba mirando mejor. Acá estamos. A ver. Acá estamos con la bolsa alemana. Perdón, ¿eh? Ahí estamos. Lo estoy mirando en todos los índices, porque la conducta es más o menos similar tanto en el DAX como en los dos índices americanos, ¿no? Fíjense que están en una zona de consolidación y la están quebrando, ¿sí? Pasa lo mismo en el DAX, ¿sí? Y está pasando lo mismo en el Dow Jones, que ya en realidad ya quebró, las bolsas americanas ya quebraron, ahora mientras charlábamos, y en el Standard & Poor's, ¿sí? Tenía un piso, ¿sí? Y están cayendo para ahí. Esto están apuntando a más caídas, ¿sí? Yo estaría mirando los mínimos en los 7.160 como primer soporte, ¿sí? Esta zona de 7.160 es clave. Si mañana la pierde, yo creo que vamos a ver una caída muchísimo más fuerte acá y podría llegar a esta zona. Tenemos máximos y mínimos diarios bastante fuertes, 6.870 es el siguiente objetivo si perdemos el 7.160. Para la caída prácticamente 100 puntos para el DAX en el corto plazo. Pero no veo mucha recuperación. Lo que estamos viendo ahora es apenas una corrección alcista. Los informes de ganancias de las compañías americanas son muy negativos. No hay mucha esperanza en el mundo. Lo que lo vean mañana, la eurozona, uno de los miembros del SB dijo que los fondos OTM que planearon hace 2 meses, que anunciaron con platillos, bombos y platillos, van a ser utilizados solo si en caso de que garanticen la estabilidad de precios. Ya estamos empezando a poner condiciones. España no pide el rescate. España hoy tuvo un PI, un Producto Bruto Interno espantoso, ¿no? ¿Fue el PBI? Sí, espantoso. Los intereses de los bonos están subiendo de vuelta. O sea, en general creo que, hablando de la actualidad, ¿no? Hay mucha acción de riesgo en el mercado y probablemente se extienda mañana y pasado. Mañana tenemos a la Fed, eso podría traer algún sacudón a lo que estamos viendo, pero la verdad es que con el anuncio del principio de septiembre de este último plan del SB, el mercado trató de empezar a confiar en Europa y en el euro, ¿no? Pero como de costumbre, Europa se toma su tiempo para llevar a cabo las cosas, para materializarlas, y todo esto está erosionando esa poca confianza ganada y la va a seguir erosionando. No es que no entiendo que un euro más arriba de 1,30, no lo entiendo con la situación que están viviendo. No digo que Estados Unidos esté mejor, y no voy a vender nada más que porque yo piense que no corresponde que esté ese precio. Pero no entiendo cómo puede seguir ganando, cómo pueden seguir subiendo las bolsas con todo lo que está pasando. Pero bueno, es una opinión personal. Y bueno, la última pregunta. Si España pide el rescate, ¿cuál sería la tendencia probable? Probablemente eso generaría confianza en Europa, un poco más de confianza. Lo que necesitamos de los europeos es que
se muevan, de que actúen, de que hagan las cosas que proponen y prometen. Entonces, lo más probable, si España pide el rescate y ahora el SBC lo otorga, hay que tener segunda condición, en ese caso sí podríamos ver al euro subiendo 1.32, 1.31.70 los máximos de hace poquito. Ok, de todas maneras, es hora de irme, lamentablemente. Les agradezco mucho, muchísimo haber estado hoy acá. Espero que hayan aprendido alguna cosita nueva, un poquito todos los días aprender, es súper importante. Un gusto, un placer y nos vemos pronto.